Muchas personas me han hecho esa pregunta, inclusive me lo han puesto en los comentarios, ya sea no de manera de pregunta, sino de manera de comentario, de que los comerciales clásicos, específicamente los clásicos de la publicidad dominicana, eh, diciendo que eran mucho mejores que los de ahora. Aunque hay quienes dicen que los comerciales de antes eran demasiado chillones y dicen que los de ahora son mejores que los de antes. Entonces, en esta sección de preguntas y respuestas, voy a venir con la siguiente pregunta. ¿Cuándo habían mejores comerciales? ¿Antes o ahora? ¿Qué pregunta? Es una pregunta sumamente difícil. Es una pregunta relativamente muy difícil debido a que todo depende de cómo tú lo mires. Cada criterio, cada persona. Yo vengo de una generación que viví los 80, viví los 90 y estamos ahora en el 2023 y ha sido mucho lo que ha cambiado lo que es la publicidad en cuanto a los comerciales. Voy a ir tanto de la publicidad de la República Dominicana como la publicidad en general. Yo digo que no se puede hacer comparaciones porque nosotros vamos de manera progresiva cambiando, vamos cambiando de manera progresiva. O sea, cada día más se van cambiando las técnicas, se van cambiando las estructuras, se van cambiando todo lo que es la forma en cómo se va desarrollando toda esta, lo que es la publicidad. Miren, en tiempos otros no existía la televisión no existía la radio, solamente todo era escrito. Luego llegó la radio que vino a transformarlo todo. Luego vino la televisión originalmente en blanco y negro. Luego vino la televisión a color, la televisión por cable. Luego vino la televisión satelital. Llegó la internet que vino también a revolucionar. Ahora estamos hablando de televisión alta definición, tenemos el streaming y hay muchísimas cosas. O sea, oye, es mucho lo que ha recorrido. Y ponerse a decir, y esto es a modo mío personal, ponerse a decir de que los anuncios de antes son mejores que los de ahora o viceversa, eso realmente no tiene sentido. No tiene definitivamente sentido porque cada anuncio, cada comercial cumplió su etapa y su época en el momento que fue puesto en escena para el público que debió y para la época que fue. Si nosotros hablamos del aspecto técnico, el aspecto técnico ya es muy diferente. Claro, antes había menos tecnología que hoy en día hay. A pesar de que si tú te pones a ver todos esos anuncios viejos, clásicos, tú te vas a dar cuenta que a pesar de las limitaciones, esos comerciales eran buenos comerciales. Se tenían que hacer buenos comerciales porque se trataba de utilizar los recursos que se usaban para ese entonces. Y ahora mismo exactamente pasa lo mismo. O sea, no es un asunto de que porque ayer era más difícil o es más fácil hacer comerciales, cualquiera puede hacer un comercial, cualquiera puede poner un anuncio y eso es muy fácil. No, hoy en día yo pienso que lo que se ha cambiado comparado a lo de ayer era que en tiempos otros había que hacer una especie de brainstorming, o sea, que había que tener cabeza, cerebro, buscar mentalidad, hacer lo que sea, decir, mira, vamos a idear, vamos a vender un producto, vamos a escribir tal cosa, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, para con el único objetivo de tratar de conseguir y tratar de buscar esa frase, ese eslogan que pegue y también crear todo lo que es la logística y todas esas cosas. Hoy en día es muy diferente. Hoy en día, aparte de hacer ese brainstorming, se hacen estudios de mercado, se paga a empresas para que hagan estudios. Ahí es que entra el mercadeo, se hace toda la forma de ir, qué es lo que piensa la gente, chequean las encuestas, se hace encuesta a la persona, qué que tú piensas sobre esto. Entonces toman mucho en cuenta lo que es la opinión de la gente, lo que el público piensa, lo que es tendencia. Hoy se usa mucho lo que es las tendencias. No quiere decir que en tiempos otros no se usaba la tendencia, en tiempos otros no se usaba. O sea, sí se usaba, pero no era de la misma forma que en tiempos otros no se hacía estudio de mercado. Hoy en día sí. Podemos decir que en cuestiones de tecnicismo, en cuestiones técnicas, en cuestiones de lograr eh, obtener un buen resultado, podemos decir que en la actualidad está un poquito más avanzado, pero eso no quiere decir que los comerciales que se hacían antes
no se hicieron de una forma tan estructurada y balanceada para llegar a su público. Lo que pasa es que tú tienes que darte cuenta que eran otros tiempos. Y en esos tiempos funcionaba otras formas para tú llegar al público y hoy en día funciona de cierta forma. Inclusive, lo que aquí se tiene que tomar en cuenta, yo creo que algún experto de publicidad, alguien que trabaje en publicitaria lo explique mejor, porque yo no soy publicitario, pero estoy simplemente usando mi criterio, solamente mi criterio, como yo lo percibo. Un publicitario, una persona que trabaja en publicidad te puede explicar más o menos, darte una idea de que a pesar de que se haya cambiado lo que es el modernismo, o sea, que hoy en día tenemos hasta inteligencia artificial, tenemos el internet, tenemos cosas digitales, hoy en día hay muchísimas cosas que es un poquito, vamos a ponerlo entre comillas, más fácil de lo que fue en tiempos otroras. No quiere, se sigue utilizando más o menos el mismo concepto, el concepto de que tú tienes una idea, tú tienes que elaborar de esa idea un eslogan, un mensaje, trabajar para que ese mensaje llegue a ese público, porque el objetivo tuyo es llegar hacia las masas. Tú vas a vender un producto, tú vas a vender una idea, esa idea tiene que convencer al público y por eso el formato sigue siendo exactamente el mismo. No es exactamente como, no importa que tú estés hoy en día o mañana, ese concepto sigue siendo exactamente lo mismo. Por lo tanto, no se puede decir que hoy se hace mejores anuncios que ayer, ni tampoco que ayer se hacía mejores anuncios que hoy. Simplemente lo que se cambia simplemente es la tecnología, el tecnicismo, porque el formato sigue siendo lo mismo. El objetivo de la publicidad es llegar hacia un público con el objetivo de convencer a ese público de consumir o seguir ciertas ideas y conceptos. Sigue siendo exactamente lo mismo, sigue siendo la misma regla de oro. Lo único que cambia es que, claro, hoy en día se hace estudio de mercado, se hace más trabajo más detallado, todo es mucho más detalle, se trabaja mucho en la fotografía, todo es más digital. Pero aunque ustedes no lo crean, tiempos otras horas también se hacía sus inversiones, porque fíjense bien, por ejemplo, en el caso de la República Dominicana, muchos comerciales, en su mayoría, se hacían películas en forma de películas de 35 que significa milímetros, que sé que es casi como si fuera tú filmando una película, casi una película. Y con todos los recursos y con todas las cosas de ese momento, fueron comerciales que llegaron a su público y que lograron impactar al público de ese entonces. Claro está, hay ciertas publicidades que tuvieron más resonancia que otras. Hay publicidad que la gente todavía el día de hoy, que vivieron en esa época, todavía la recuerda, y hay otra publicidad que la gente simplemente la vio y se le pasó por el lado y ni se acuerda de esa publicidad, a menos de que venga para YouTube y se encuentre con ese tope, con ese anuncio y diga, oh, pero yo me acuerdo de ese anuncio. Entonces, y eso mismo pasa con los anuncios de ahora. O sea, exactamente lo mismo pasa con los anuncios de ahora. Por lo tanto, para la respuesta a la pregunta es, todo va a depender desde qué óptica tú lo estás mirando. Hay quienes van a defender el concepto de que los anuncios de antes eran mejores que los de ahora porque vivieron esa época y por una cuestión de mantener la nostalgia, quizás piensen así. Pero hay un público que vive ahora que va a defender los anuncios de ahora porque están viviendo en esta época. Pero al final no existe una respuesta exacta de si lo mejor era lo de antes o si lo de mejor es lo de ahora. Aquí lo que se debe preguntar es cuál era la técnica que se usaba antes y cuál es exactamente la técnica que se está usando ahora en cuestión de hacer publicidad de todo tipo de alcance. Y además también hay que entender hacia qué tipo de público se llegaba. Porque antes solamente existía lo gráfico, lo gráfico. Así que definitivamente imposible dar una respuesta. Para mí, para lo personal, yo diría que es casi antes había buenos anuncios y hoy también hay buenos anuncios. Claro, yo defendería un poquito más los anuncios de antes porque yo viví en la época en que esos anuncios salieron y cuando lo veo a través de YouTube, pues me meto en la nostalgia y admiro la calidad con la que se hicieron esos anuncios. Ahora bien, yo no puedo tampoco menospreciar que hoy en día se están haciendo muy buenos anuncios.
Y vuelvo y te repito, todo va a depender de los gustos, todo va a depender de qué óptica cada quien lo vea, todo va a depender de quién defienda a quién. Por lo tanto, no hay una respuesta exacta sobre eso, sobre si antes se hacía comerciales o si hoy se hacen mejores comerciales. Espero que entiendan esto y que lo tomen en cuenta, y a la hora que ustedes el choque generacional, cada quien empiece a discutir, a decir, no, porque antes se hacían mejores comerciales, que hoy en día lo que se está haciendo otro tipo de comerciales, entiendan, fueron épocas diferentes, fueron épocas totalmente diferentes, así que cada quien tiene derecho de defender, cada quien tiene derecho de defender su época, eso es normal, ese cruce generacional siempre va a existir. Así que muchísimas gracias a todos ustedes por escuchar en esta sección de preguntas y respuestas de YouTube y nos veremos en el siguiente video. Nos vemos.